Si no me dan otro, no importa. Gracias. Gracias por venir. Tome su asiento. Bien, seguimos predicando de Jesús, de su amor y de su palabra. Estamos muy contentos. Se me había olvidado pues anunciarle. Vamos a estar iniciando un poquito más temprano debido al toque de queda que hay, para que usted pueda tener tiempo de ir a su casa y pues que no sea por culpa de la iglesia que lo encuentren por ahí fuera. Así que vamos a estar predicando un poquito más corto y también iniciando el servicio un poquito más temprano para el beneficio de ustedes y pues de todos. En el día de hoy quiero hablarles un tema muy importante, sencillo, práctico, pero sé que va a bendecir su vida, bajo el tema siendo perfeccionados en el amor de Dios. Diga conmigo, siendo perfeccionado en el amor de Dios. El pueblo cristiano necesita permitir que Dios los perfeccione en muchas áreas de nuestra vida, pero una de ellas, y para mí la más crucial, es el amor de Dios. El amor de Dios es perfecto. Diga conmigo, el amor de Dios es perfecto. No es que el amor de Dios necesita ser perfeccionado, es que nosotros necesitamos ser perfeccionados en el amor de Dios. El amor de Dios es perfecto, pero nosotros debemos aprender. Cuando usted ve esa palabra siendo perfeccionados o no han sido perfeccionados en el amor de Dios, es que no hemos sido perfeccionados en el sentido que no hemos aprendido no solamente a utilizar, sino a amar a través del amor de Dios, a través de nuestra vida. Y nosotros debemos aprender a amar con ese amor. Nosotros tenemos que ser perfeccionados en ese amor. Y obviamente nosotros somos imperfectos o estamos cegados y muchas veces no podemos amar de acuerdo al amor que Dios que nos ha sido impartido. Es como aquella persona que va a la universidad a coger una carrera, coge 2, 3, 4, 5 años de información, de conceptos, de teoría, de cosas que pueden suceder, de ejemplos, de casos, y a los 4 o 5 años le dan un papel que certifica que esa persona es capaz para poder ejercer esa labor. Pero cuando llega a la realidad laboral, la persona tiene que ser perfeccionado en lo que ella se graduó. Por eso muchas veces la experiencia vale más que la teoría y que la información. Eso nos habla a nosotros y lo podemos llevar al plano espiritual, que no importa cuánto tú conoces o sabes del amor de Dios teóricamente a través de la información, sino que el amor de Dios se experimenta. Tú no puedes solamente dejar el amor de Dios en un concepto y no experimentarlo, porque entonces no es amor. Tenemos información acerca del amor, pero no hemos experimentado o no hemos sido perfeccionados en ese amor. Tú puedes tener un título que diga que tú eres CPA, pero cuando tú llegas al trabajo y vas a comenzar a hacer las cuentas T y vas a comenzar a hacer todos esos débitos y pasivos y todas esas cosas, tú te vas a encontrar con una experiencia que te va a dar la base fundamental para que tú entonces puedas decir que tú eres un CPA certificado. Lo que quiero decirles es que muchas veces nosotros podemos ser cristianos, pero todavía no hemos sido perfeccionados en el amor de Dios. Tú puedes venir a la iglesia todos los domingos, tú puedes decir que tú eres cristiano, pero eso no certifica que tú has sido perfeccionado en el amor de Dios. Ahora, ¿qué es el amor de Dios? Rápido. El amor de Dios es la manifestación de una persona y no de un sentimiento. No podemos rebajar el amor a un sentimiento. Usted conoce las 3 variantes del amor en la Biblia: el amor eros, el amor fileo y el amor ágape, que es el amor incondicional de Dios.
Entonces, el amor que se nos ha sido impartido no es un amor eros de parte de Dios. No es un amor fileo de familia, el que tú tienes con tus parientes, sino es un amor ágape, es el amor en la cual Dios es. La Biblia dice que Dios es amor, por lo tanto lo que Dios te ha impartido, dice Romanos 5:5, que el Espíritu de Dios ha impartido el amor de Dios en nuestro corazón. Entonces, por lo tanto, tú no solamente tienes que quedar con esa impartición, tú no solamente tienes que decir que tú eres cristiano, tú tienes que comenzar a manifestar y a experimentar ese amor de Dios a través de tu vida. El amor de Dios es la manifestación de una persona y no de un sentimiento. A nosotros se nos entrega el amor de Dios a través de una persona en nosotros. Jesús es el amor de Dios. Dios es amor, pero Dios dio a su Hijo por amor y Jesús representa ese amor. Y ahora el amor de Dios, ahora Cristo está dentro de ti. Pero ¿para qué está Cristo dentro de ti? Para que tú lo manifiestes. Toda persona que no ama no es un cristiano. Yo no lo vamos a tocar en el punto que lo hemos tocado en otras ocasiones, en la parte de que no ama a tu hermano, y eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Pero estoy hablando del amor no básico, sino experimentacional que tú tienes que tener en tu vida. Todo lo que sale de ti debe estar basado en el amor. Todo lo que tú haces tiene que estar basado en el amor. Si tú haces algo para Dios que carece del amor, entonces tú no amas a Dios. Entonces eso no es para Dios. Esto tú lo estás haciendo como algo que tú quieres hacerlo, pero todo lo que tú haces tiene que estar bañado en el amor de Dios. Es como cuando tú comes un helado que está bañado en chocolate y tú experimentas ese sabor. Entonces, el cristiano, como tiene que dar fruto, la persona tiene que experimentar a través de tu vida lo que es el amor de Dios. Ese amor debe perfeccionarnos a nosotros para que aprendamos a amar como Dios ama. La meta es que tú ames como Dios ama. La meta, y lo vamos a leer más adelante, es que tú camines en la tierra amando como Jesús amaba. Ese amor de Dios es perfecto, pero en nuestra vida y nuestra mente no es perfecto. Por lo tanto, cuando tú recibes el amor de Dios, aunque el amor es perfecto, tú puedes cegarte de tal manera que tú entiendes ese amor como otro tipo de amor. No es que como yo hago esto, yo amo a Dios, y necesariamente el que hace algo para alguien necesariamente no es lo hace por amor. Queremos amar bajo nuestros conceptos y no podemos amar bajo nuestros parámetros o condiciones. Tú tienes que amar como Dios nos amó. Tú tienes que amar a tu prójimo, amar a cualquiera persona, aunque no sea cristiano, aunque no venga a la iglesia. Tú tienes que demostrarle el amor de Dios a esa persona, porque de tal manera Dios amó al mundo. La persona, en vez de sentir tu unción, debe sentir el amor de Dios en ti. Lo primero que alguien debe identificar que es un cristiano es porque tú desprendes amor dentro de ti. Porque el amor de Dios es incondicional. O sea, Dios no pone, de algún tipo de manera, Dios no pone límites a su amor. Tú puedes ser el pecador, y esto es una línea muy fina, pero esta es una verdad poderosa. Tú puedes ser el pecador más grande del mundo y Dios te ama. Porque Dios no te ama por las cosas que tú haces. Dios te ama porque Él te creó a ti. Si nosotros amáramos a Dios por las cosas que Él nos hace, pero la Biblia dice que Él nos amó primero. O sea que si Dios tuviera que amarnos por las cosas que nosotros hubiéramos hecho, no merecíamos el amor. Y como no merecíamos ese amor y Dios nos amó, ahora tú también tienes que amar a otros y a todo el mundo como Dios te amó, sin ponerle límites. Mi hermano, tú tienes que manifestar el amor de Dios puro. No un amor de Dios sesgado. No un amor que yo te amo porque tú vienes a mi iglesia. No un amor que yo te amo porque tú predicas como yo o tú lees la Biblia como yo. Tú tienes que amar aún el que te confronta. Tú tienes que amar a alguien que no viene a esta iglesia pero va a otra iglesia que predica otra cosa diferente.
Si esa persona cree en Cristo y cree en la sangre y cree en lo que tú crees, pero hay algo diferente, no importa lo que predique, tenemos que amar. Esa barrera se tiene que romper de la falta de amor entre las iglesias. La falta de amor, porque tú eres de una concilio y yo soy de otro. Eso no vale en el reino de Dios. Porque cuando lleguemos al cielo, no van a estar los asambleas de un lado, no van a estar los maranatas de otro lado. Vamos a estar todos revueltos. Entonces mejor que seamos perfeccionados aquí en la tierra, para que entonces podamos vivir como tenemos que vivir en el cielo. Y debemos ser perfeccionados para amar como Dios ama. La meta es amar como Dios nos amó. Como Jesús amó a la gente, tú tienes que amar a las otras personas. Ahora, necesitamos un avivamiento del amor de Dios. En el pasado, usted puede leer la historia, han habido muchos avivamientos. El avivamiento de la calle Azusa, el avivamiento de Londres, el avivamiento, muchos otros avivamientos. Y esos avivamientos, si usted lee la historia, era para equipar a la iglesia con sus dones, con milagros poderosos, con su unción, con su poder, con su fuego. Hubieron avivamientos tan poderosos. Si usted lee el libro Los Generales de Dios, en una ocasión estaba en una carpa y literalmente había un fuego encima de la carpa, que los bomberos llegaron porque se veía que se estaba incendiando, pero era un fuego espiritual que no quemaba, pero a la vez ardía. Eso tiene que volver a la iglesia. Usted sabe lo que es que en la calle Azusa alguien a través de 4 cuadras después de la iglesia salía del tren y la mano le crecía solamente por pisar el lugar donde estaba la iglesia. Eso no lo hemos visto todavía. Gente que no tenía ojos, le salían los ojos. Pero ¿qué ha pasado? Hemos hecho de los avivamientos una institución. Y lo que necesitamos hoy es un avivamiento del amor de Dios, para romper con todas esas cosas que nos han hecho herméticos. Tiene que venir un avivamiento del amor de Dios a la iglesia. Y particularmente yo creo, esto no es lo que la Biblia dice, pero yo creo que hasta que no nos lleguemos a amar como Dios quiere que nos amemos, Cristo no viene por su iglesia. Eso es lo que yo creo. Porque lo que estoy viendo, la única manera que este reguero se arregle es que nos amemos como Dios nos ama. No importa si tú eres blanco y yo soy amarillo. No importa si tú hablas en lengua y yo no creo que tú hables en lengua. No importa las cosas que no creamos entre sí, pero nos tenemos que amar. Había algo en el libro de los Hechos que era común: el amor unos con otros. Hubieron avivamiento con dones, maravillas, manifestaciones, milagros. Pero hemos visto que esto nos ha dividido más. Cada vez que cae un avivamiento sobre una iglesia, sobre una denominación, la iglesia se vuelve más hermética y solamente ellos creen que son los únicos que tienen a Dios agarrado por las manos. Y se han creado denominaciones sobre cada avivamiento. Usted sabe que antes que hubiera Asamblea de Dios eran iglesias independientes. Y cuando vino el avivamiento en calle Azusa, 105 años atrás, en 1904, que cayó en una iglesia de morenos, que estaba en un granero donde había caballos, pollos, pero ahí Dios se regó. Entonces hicieron del avivamiento una denominación. Hoy se llama Asamblea de Dios. Y no hay nada malo con esa denominación. Pero solamente son ellos los que tienen el avivamiento. Y nosotros abortivos. Y eso no es lo que Dios creó. Por eso que después de 3 años del avivamiento se separaron y pelearon y cerraron las iglesias. La historia. Los grandes avivamientos no nos han unido más, nos han dividido más. Y lo que necesitamos es un avivamiento del amor de Dios. Que Cristo venga por una iglesia que se ame los unos a los otros. Y comencemos amando los 50 o los 100 que vemos aquí. Y la única manera
que tú vas a amar es que Dios te va a colocar una situación para que tú experimentes el amor de Dios. Por eso la Biblia dice, y entienda bien, en el mundo tendréis aflicciones. Esas aflicciones no es para que te desvíes de la iglesia. Esas aflicciones no es para que te desvíes de Cristo. Esas aflicciones es para que demuestres el verdadero amor que tú tienes para con Dios. Por eso Pablo decía, espada, muerte, tempestad, náufrago muchas veces, tirado, muerto muchas veces, que lo apedrearon hasta que casi lo mataban. Y Pablo, ¿por qué se levantaba? Porque había un amor que dice que Pablo, que lo constriñía, que le apretaba sus entrañas. Y ese es el amor que yo le quiero compartir el día de hoy. Número 1, el amor se perfecciona en nosotros para echar fuera todo temor y tener una confianza plena en Dios. Mire lo que dice Primera de Juan 4, 17 al 18. Léalo conmigo. Hoy vamos a estar casi en todo el libro de Primera de Juan, porque Juan tenía una revelación muy profunda acerca del amor de Dios. Por eso les insto y les exhorto mucho a leer el Evangelio de Juan. Mateo, Marcos, Lucas no caminaron con Jesús. El único que caminó con Jesús se llama Juan. Mateo escribió de las prédicas de Pedro. Marcos fue discípulo de Pedro y de Pablo. Y Lucas también fue el médico personal de Pablo. Y Lucas escribió de los dichos de Pablo y de los dichos de Pedro. Pero el único que experimentó este amor y que fue discípulo real de Jesús se llama el apóstol Juan. Por eso que el Evangelio según San Juan es muy diferente al Evangelio Marcos, Lucas y Mateo. Lea Juan con entendimiento. Primera de Juan 4, 17 al 18. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en Él día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Mire la meta no es mía, yo no la propuse, la meta la colocó Juan en la Biblia. Juan decía que como Jesús había caminado en este mundo, así deberíamos ser nosotros. ¿Por qué? Porque el amor se ha perfeccionado en nosotros. No porque, vuelvo y repito, no porque el amor sea imperfecto, sino porque nosotros somos imperfectos y deberemos ser perfeccionados para aprender a amar como Dios ama. ¿Y cómo tú puedes experimentar el amor de Dios? Amando de la misma forma que Jesús amaba aquí en la tierra. Y dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, que cuando tú amas, tú no temes, sino que tú reemplazas el temor por la confianza en Dios. Dicho de otra manera, el que no ama o el que no ha sido perfeccionado en este amor, teme y no tiene confianza en Dios. Y cree que va a ser enjuiciado en el día del juicio. Por eso Juan dice que tenemos confianza en el día del juicio. O sea, tú tienes tal confianza porque tú sabes que Dios te ama y tú amas a Dios. Y tú vas confiado entrando al trono del día del juicio para que Dios te diga todo lo que ya Jesús pagó en la cruz del Calvario por ti. Es como aquella persona que sabe que no ha cometido el delito y va delante del juez confiadamente porque él sabe que es inocente. Tú vas delante de Dios todos los días con tal confianza porque Jesús ya pagó por todos tus pecados. Pero hay personas que no se acercan a Dios porque todavía temen. Y ese temor impide que tú te puedas acercar a Dios. Dice, porque el temor llega en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que toda persona, porque dice que la fe obra por el amor, toda persona que tiene dificultad para creer a Dios, su dificultad y su origen de la dificultad es que tú no amas a Dios. Porque el que ama tiene confianza, y el que tiene confianza pide seguramente y Dios le va a responder su oración. El amor toca muchas vertientes. Aquella persona que no ama y que no tiene confianza no se atreve a pedirle a Dios porque su temor le trae un obstáculo y dice, Dios no me va a cumplir esta oración.
Pero cuando tú amas a Dios, dice que yo lo prediqué un domingo, que Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? O sea que el paquete viene completo. Si tú tienes a Jesús, tienes todo. Y si tú tienes a Jesús y tú amas a Jesús y tú guardas su mandamiento, tú tienes tal confianza de que tú vas delante de Dios y tú estás seguro de que todo lo que tú le pidas a Dios, según tu voluntad, Dios te lo va a responder. Por eso es importante amar, porque el amor echa fuera el temor. Y el que teme, dice que lleva en sí castigo. O sea que el que teme se acerca a Dios como si Dios le va a castigar. Y no se atreve a pedir lo que te corresponde por derecho legal, porque ya tú eres hijo de Dios. Dice que heredero y coheredero juntamente con Cristo. Lo mismo que Dios le dio a su hijo, tú eres heredero y coheredero juntamente con Cristo. A ti te corresponde, no por lo que tú has hecho, no por lo que tú oras, no por lo que tú ayunas, no es por tu mérito, no es por meritocracia. No hay nada que tú hagas aquí en la tierra para tú merecerte nada, pero tú lo mereces todo por causa de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Miren lo que dice otra versión: si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Y si alguno tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Ahora, Dios te dice, ámame. Señor, yo te amo a ti. Gloria a Dios. Bello y hermoso. Ahora Dios te dice, está bien, tú me amas. Ahora alma que está a tu lado. Señor, ¿cómo yo voy a sentarme al lado de esa persona que es fornicaria? Bueno, ámalo. Si tú me amas, tú estarías dispuesto a amar como yo amo. A veces nosotros creemos que Dios nos ama tanto a nosotros y no nos puede amar a otra persona. Y lo que Dios te dice hoy es que tú tienes que amar de la misma forma como Dios ama. Te pregunto algo y te voy a confrontar con esto. Cuando tu hijo peca contra ti o hace una rebeldía o se va de la casa o hace algo que tú le dijiste que no hiciera, ¿tu hijo deja de ser hijo? ¿Qué es lo que tú haces con tu hijo? Lo corriges y él es como si tuviera lo mismo cuando no hubiera hecho eso. ¿Por qué nosotros creemos entonces que cuando fallamos con Dios o cuando le fallamos a Dios dejamos de ser hijos de Dios? ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido a amar como Dios ama. Eso no quiere decir que Dios no te va a dar las consecuencias por tu error, pero Dios te ama. Es algo tan liberador. Tú no necesitas que más nadie te ame. Con solamente la persona que ama es una persona libre. No importa quién te odie, no importa quién te haga lo contrario, no importa quién diga nada de ti. Tú amas a Dios y tú lo amas a Él. Y si Él habla mal, yo también te amo, mi hermano, no importa. ¿Por qué? Porque tú has experimentado el amor de Dios. ¿Usted cree que Dios no tuviera la oportunidad o Dios no quisiera enojarse con nosotros? ¿Cuántas veces después que hemos aceptado a Jesús hemos fallado? Y Dios sigue ahí. Entonces, ¿por qué si Dios sigue ahí aguantándonos nuestras debilidades y nuestros pecados, por qué no podemos aguantarlos los unos a los otros? Inclusive la Biblia dice, soportaos. Hay gente que tú tienes que hasta soportarla. Soportándola. Número 2, el amor de Dios se perfecciona cuando tú guardas su palabra o mandamiento. Lo primero que hace el amor es echar fuera todo temor para que tú tengas la confianza de ir ante el Padre. Y cuando tú tienes la confianza de ir ante el Padre, tú vas a ser perfeccionado en ese amor de Dios. Hay gente que va donde Dios y lo primero que sale, yo salgo ungido, tremendo, gloria a Dios.
Pero cuando sale no puede amar al que está a su lado. Entonces, tú lo que tuviste es una no sé con quién ni te encontraste. ¿Por qué? Porque si tú tienes un encuentro con Dios, cuando tú sales de ese encuentro, lo primero que tú haces es amar a todo el mundo. Dice Mateo 12, 28, 34. Mira lo que le dijo alguien que se acercó a Jesús. Dice Mateo 12, 28, 34. Acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía lo que había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, o sea que el segundo se parece al primero. Y es tan necesario como el primero. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que cuando tú no amas a alguien, tú no te amas a ti. Por eso necesitamos ser perfeccionados en el amor. Porque cuando tú amas a Dios y Dios te ama a ti, y tú amas lo que Dios ha hecho para contigo, entonces tú puedes amar a otro porque tú te amas a ti mismo. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Dice: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad ha dicho que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo lo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba en preguntarle. O sea que la persona que ama a Dios y que ama a su prójimo está próximo al reino de Dios. Gálatas 5:14 dice Pablo: porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama a Dios ama al prójimo. El que ama al prójimo no roba. El que ama al prójimo no difama. El que ama al prójimo no le hace nada indebido ni le quita lo suyo. El que ama al prójimo cumple toda la ley. Y yo no sé cómo hay hermanos pentecostales que predican doctrina y no pueden amarnos a nosotros. Eso no es evangelio. Oiga lo que dice papá, me impactó una palabra que dijo, creo que el domingo antepasado o pasado, que dijo que la doctrina no es eficaz por lo que tú sabes, la doctrina es eficaz por lo que tú experimentas. Yo tengo la doctrina del Espíritu Santo, y como el Espíritu Santo no te prohíbe que tú no peques. Yo tengo la doctrina de Jehová y del amor de Dios, y como tú no puedes amar al que está a tu lado. Cuando íbamos con el Evangelio Cambia a Caledonia, íbamos 200 personas a hacer Evangelio Cambia, y había una hermana, con mucho respeto, y su iglesia se llamaba Dios es Amor, y la hermana tenía un tambuchito adelante y condenaba a todo el que pasaba. Nadie le daba nada y nadie la miraba. Pero unos jóvenes imperfectos comenzábamos a hacer el Evangelio Cambia, y 400 personas se llenaban. Nos llamó hasta la policía. Dice que le estábamos quitando su territorio. Porque tiene un amor sesgado. Porque eso no es amor. El amor no quita, el amor da. Y el amor no condena. El amor te salva, te restaura. Pero como no conocemos a Dios, y como no tenemos relación con Dios, y el amor de Dios no ha sido perfeccionado en nosotros, no podemos amarnos los unos con los otros. Iglesia, es importante que usted entienda esto. Y está bien, queremos milagros, y está bien, necesitamos al Espíritu Santo, y vendrán muchas personas, pero tendremos, lo primero que esta iglesia tiene que aprender es amar a todo aquel que entra por esa puerta, incondicionalmente. No importa si entra un indigente, o entra un homosexual, o entra alguien que no tiene ningún espacio en su cuerpo porque tiene todo tatuaje. No importa quién entre por ahí, qué peinado, qué falda, qué ropa tenga. Tenemos que amar a esas personas.
No importa en qué pecado caiga tu hermano, no importa qué es lo que haya hecho tu hermano, eso Dios le dará su paga y tendrá que pagar las consecuencias. Pero tenemos que amarnos los unos a los otros. Iglesia Maranata no estamos aquí por competencia. Yo no envidio lo que otra iglesia tiene, o no quiero lo que otra iglesia tiene. ¿Por qué? Porque Dios tiene un diseño particular con cada iglesia. Dios bendiga a las iglesias aquí en Panamá Este. Dios bendiga lo que están haciendo. Ellos tendrán que darle cuenta a Dios. Yo no soy Dios. A mí Dios no me mandó a juzgar pastores, apóstoles. A mí Dios no me mandó a juzgar lo que otra iglesia hace. A mí Dios me va a juzgar por lo que me mandó a hacer a mí. Y no lo estoy haciendo por causa de ver lo que otro hace. Y eso se llama envidia. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no ha sido perfeccionado en nosotros. Primera de Juan 2, 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mire la importancia del apóstol Juan. ¿Para qué él escribía estas cosas? Para que la iglesia no pecara. O sea, que todo lo que él va a decir después de aquí es para darte la oportunidad y para darte las herramientas para que tú no peques. Mi hermano, tengo el verso aquí. Yo leí el libro de papá, ya lo terminé. Dice Primera de Juan 3, 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Y papá decía en el libro, yo puedo tener dos opciones para hablar de esto. Puedo decir, no, esa era una metáfora del apóstol Juan. No es cierto que todo aquel que permanece en él no peca. Papá dijo, yo me voy a ir por la parte que nadie se va a ir. Todo aquel que permanece en él no peca y punto. Hermano, ¿y por qué pecamos? Porque no permanecemos en él. Punto. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Eso lo dejo ahí para que usted lo estudie y usted pueda tener una comunión con el Espíritu Santo después. Pero todo aquel, la Biblia dice que todo aquel que permanece en él, no en un concepto, por eso Jesús no es un concepto. Tú puedes permanecer en un concepto, en una información, en una doctrina. Tú puedes permanecer en un concilio, en algo que alguien te dijo. Pero si tú permaneces en él, en Jesús, tú no pecas. Así lo dejo. Vamos a creer lo que dice la Biblia por lo que dice, literalmente. Dice, hijitos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Dice, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Qué pasa cuando tú le conoces? Si guardamos sus mandamientos. Cuando usted lea Primera de Juan y lea la palabra sus mandamientos o el mandamiento, él se refiere a los dos que leímos delante de Mateo. En amarás a Dios y en amar a tu prójimo como a ti mismo. Y él dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo él anduvo? Haciendo bienes a todo el mundo. Jesucristo nunca hizo algo para dañar a nadie. Todo lo que hizo fue para el beneficio de los demás. ¿Cómo tú tienes que andar en esta tierra? Siempre ayudando a todo el mundo, aunque nunca te agradezcan. Pero tendrá un testimonio en el cielo de que tú lo hiciste porque tú amas a Dios y porque tú amas a esa persona. Mi hermano, no hagas lo que hagas porque tú quieres que la gente te vea. Haz lo que haces por lo que tú eres. Y tenemos que llegar al punto de que nosotros seamos amor, así como Dios es amor. No estoy diciendo que lo somos. Estamos en camino, pero tú tienes que llegar al punto de que lo que tú haces, tú lo haces por amor. Si tú vas a ayudar, hazlo por amor.
Si tú vas a predicar, predica por amor. Si tú vas a cantar, hazlo por amor. Si tú vas a hacer algo que la gente te va a aplaudir, hazlo por amor. Si tú vas a hacer algo que nadie te va a aplaudir y nadie te ve, hazlo por amor. ¿Por qué? Porque tú conoces a Dios y Dios te ama a ti y tú amas a Dios, y por eso entonces yo hago lo que hago. ¿Cómo tenemos que andar aquí en la tierra? Como Él anduvo. Todo lo que Jesús sanó lo hizo primero porque Él lo amaba. ¿Se acuerda cuando pasaron unos leprosos? Y uno de los leprosos le dijo: si quieres, sáname. Y Jesús dijo: si quiero. O sea, Él estaba dispuesto siempre a sanar a las personas. Inclusive la que dijo: si te dignas en tirar las migajas de la mesa, yo voy a atar como una perrilla. Jesús le dijo: tremenda fe tiene esta mujer. Aunque yo no he venido para los gentiles, yo he venido para la casa real y yo no puedo tirar las perdas a los cerdos. Esta mujer tiene fe. Y lo hizo por amor. Que lo que tú hagas sea por amor. Mira lo que dice otra versión de este texto: yo los quiero a ustedes como a hijos. Por eso les escribo esta carta, para que no pequen. Pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Y si alguno dice: yo soy amigo de Dios, y no le obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama. Y puede estar seguro de que es amigo de Dios. Y el que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Tú no eres amigo de Dios solamente porque tú oras 5 horas. Tú eres amigo de Dios porque como tú sales de tu encuentro con Dios, tú amas. Esto pareciera muy sencillo. Y hay gente que lo ve como que: ay, ya yo conozco el amor de Dios. Yo necesito que Dios resuelva mis problemas. Y la idea principal que tú vengas a esta iglesia no es para que Dios resuelva tus problemas, porque entonces somos egocentristas. Venimos por lo que yo quiero. Tú no puedes orar así. Por eso cuando tú oras, mi hermano, te lo digo 5 veces y 150,000 veces si es posible. Cuando tú oras, lo primero que tú debes de hacer no es pedirle a Dios. Hay gente que cuando entra una vez: Padre, necesito esto, y mira aquí, y mira acá, y todo, mira todo, amén. Eso no llega ni al techo de tu casa. ¿Por qué? Porque a Dios se le adora. A Dios se le da gracias por su sangre, por su palabra, por el Espíritu Santo, por lo que ha hecho, por su Hijo, por tantas cosas que ha hecho. Y comenzamos a adorar a Dios y bendecir su nombre. Y entonces dice la Biblia que Él conoce la petición de tu corazón. Y yo siempre le digo: Padre, tú conoces lo que yo necesito, pero estoy aquí orando por la voluntad que tú quieres que yo haga. Señor, oro por la iglesia Maranata oro por cada matrimonio, oro por cada persona, oro por cada hombre, oro por esta situación, oro por aquí, Padre, pidiendo según la voluntad de Dios, y Dios se va a acordar de mí. Es la forma más eficaz de orarle a Dios. Porque dice la Biblia que si Dios alimenta a las aves del campo y los lirios del campo están más vestidos mejor que Salomón en toda su gloria. Y yo nunca he visto a un talingo preocupado porque no tiene que comer. Dios se ocupa. O usted ha hablado con un pájaro y dice: ahí no tengo nada que comer, dame algo para comer ahí. El pájaro está confiado que en algún momento del día la naturaleza y Dios le va a proveer lo que necesita. Y dice la Biblia: si Dios hace eso con las aves, y nosotros que somos sus hijos, que fuimos creados a su imagen,
Un pájaro no tiene la imagen de Dios. Un pájaro es algo creado por Dios. Tú eres criatura, engendrado por Dios. Y su imagen le va a rogar y le va a exaltar y le va a glorificar. Y Dios dice, mi imagen me está pidiendo y me está adorando. Aquí está, hijo, todo lo que necesitas. Eso es lo que hace un padre. O usted, madre, no ha dejado de comer para que su hijo coma. Y dice la Biblia que si somos siendo en comparación con Dios, somos malos padres. ¿Cómo Dios nos dará todas las cosas? Si Dios es bueno. Lo que pasa es que el temor nos ha cegado para creer que Dios es indiferente a nuestros problemas. Dios no es indiferente a tu problema. Dios sabe lo que tú necesitas, pero tú tienes que aprender a orar, a amar a Dios sobre todas las cosas. Lo único que el diablo no puede hacer es amar. Y cuando el diablo ve que tú no tienes toda tu despensa vacía, pero tú te paras en tu casa y tú dices, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Y no importa que mi despensa esté vacía, no importa que mi refrigerador esté vacía, yo amo a Dios y esta casa exaltará el nombre de Dios, y aquí se bendecirá a Dios, y aquí se exaltará a Dios, y aquí bendecimos a Dios. Cuando el diablo ve eso, el diablo respeta a un cristiano que ama a Dios sobre todas las cosas. Por eso Pablo decía, ¿quién nos separará del amor de Dios? Por eso el amor de Dios tiene que ser pasional, radical. Dice que el rey no sufre violencia y solamente los violentos pueden arrebatarlos. El diablo se puede levantar como río. Pues tú te paras ahí en tu casa o te sientas ahí como oraban los discípulos y tú dices, Señor, yo confío en ti. En ese momento de angustia, de persecución, te dan una mala noticia. Te dicen que un familiar está a punto de morir y tú te sientas ahí y tú dices, Padre, yo te entrego, Señor, a ti. Y yo confío plenamente en lo que tú harás. Si tú haces para bien, Padre, seguiré confiando en ti. Si tú decides otra cosa, seguiré también confiando en ti. Y número 3, el amor se perfecciona en nosotros para amarnos los unos a los otros. Primera de Juan 4:11 al 12. Amados, si Dios nos ha amado así. Usted puede leer el 10 y el 9 más arriba, dice que Dios entregó a su Hijo. Por lo tanto, si Dios se entregó y Dios nos amó así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Poderoso, verso 12. Nadie jamás o nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanecerá en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué quiere decir Juan cuando dijo nadie jamás ha visto a Dios? Tú no verás a Dios físicamente, pero tú verás a Dios a través del amor que tú tengas para contigo. Dios se revela en ti y alguien puede corroborar que verdaderamente Dios es amor. Yo he llegado a momentos a experimentar el amor de Dios cuando nadie sabía lo que yo estaba pasando y alguien me proveyó y no sabía. Obviamente yo le agradezco a la persona, pero yo digo, Padre, tú eres bueno. Siempre me voy a acordar, estaba un viernes, no tenía nada que comer y estaba con mis manos levantadas, adorando a Dios. No porque, Señor, dame que comer, no tengo que comer. No, Padre, yo estoy adorándote. Y estaba adorando ahí y de repente alguien se para al lado mío y me agarra la mano y me da lo justo que yo necesitaba para poder comer en ese día. Eso se llama Dios hecho carne. Cuando nos amamos unos a otros, Dios se hace visible.
Aunque la Biblia dice que nadie jamás verá a Dios, porque dice que no hay nadie que vea a Dios y viva. Pero Dios ha hecho una ecuación tan perfecta que cuando tú demuestras ese amor que Él es a través de ti, Dios se hace visible para otra persona. Usted sabe cómo Dios o cómo la gente verá a Dios en ti cuando tú ames. La gente querrá venir a ver a Dios en ti. No solamente porque Dios se derrama y se ve en el mundo espiritual y viene una presencia sobrenatural, no. También es porque Dios se revela a través de ti. Dice que porque el poder que actúa en nosotros, la revelación más grande es que Dios ya está dentro de ti. Pero no hemos sido perfeccionados en ese amor. No hemos aprendido a amar como Dios ama. Hermano, esta iglesia se va a llenar cuando aprendamos a amar como Dios ama. Aquí hay puestos para tantas personas que no han sabido o no han aprendido a amar. ¿Y cómo aprenderán a amar? A través del Dios que se va a revelar en ti. Porque tenemos una responsabilidad muy grande. Esto no es solamente responsabilidad del pastor. Esto es que cada uno de nosotros manifestemos a Dios en nuestra vida. Que cuando tú llegues a tu trabajo, tú demuestres a Dios. No seas escaso solamente demostrar a Dios dentro de cuatro paredes. Demuestra a Dios cuando vas ahí a tu trabajo. Si nadie te dice buenos días, tú di buenos días. Hasta que alguien te responda, no importa que pase años, pero tú haz la diferencia. Yo entraba al almacén de copa y nadie decía buenos días. Yo decía buenos días. Nadie me respondía. Pero yo no soy afectado por lo que otros, yo voy a afectar con lo que yo soy. Hasta que yo puse la cultura de decir buenos días. Porque como cuando tú llegas, tú perteneces a un reino y el reino es dominante. Todo lugar donde tú llegas, territorio tuyo será, y tú dominas y tú impartes lo que tú eres. ¿Por qué? Porque si amamos a otro, Dios permanecerá en nosotros. Tremendo. Si amamos a otro, o sea, que este es un ciclo que tenemos que vivir. Si tú amas, Dios permanece. Si tú no amas, Dios no permanece. Tú tienes que dar lo que hay de Dios en ti. No nos volvamos un estanque de Dios. Volvámonos un río de Dios. Por eso Jesús le dijo a la samaritana: de tu interior correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Tiene que haber algo que salte dentro de ti. Si amamos a otros, unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Y cuál es el efecto de que Dios permanece en nosotros cuando amamos a otros? Dice que su amor se ha perfeccionado en nosotros. Usted sabe, cuando yo anotaba este verso, y yo decía, cuando yo me convertí, tantas cosas que yo oraba sin sentido, Padre. Yo ayunaba porque yo quería la unción. Oraba solamente porque quería el poder de Dios, pero no oraba. Yo nunca le agradecía a Dios, iba directamente al poder. Iba directamente a lo que yo necesitaba. Pero que ha pasado a través de los años, ha sido perfeccionado su amor en mí. Y no solamente pido poder, obviamente lo pido para hacer la obra de Dios. Pero ahora cuando yo comienzo a orar, yo quiero lo que Dios es, no lo que Dios tiene. Y eso va a cambiar la historia de la iglesia en este mundo. Quizás usted podrá decir: qué mensaje tan sencillo. Pero yo te digo que esto es lo que hace falta en la iglesia. Comencemos a demostrar el poder de Dios a través del amor que tengamos los unos a los otros. Hermano, no tengamos miedo. Cuando vamos por la calle y vemos a alguien frustrado, obviamente pregúntele primero: ¿me permites orar por ti? Porque aún no somos conscientes de lo que tenemos dentro.
Y solamente lo vas a experimentar cuando tú saques ese amor y lo demuestres a otra persona. No tengas miedo a orar en ese cumpleaños. Tú no sabes lo que otro puede experimentar con lo que tú hagas. Recuerda, tú perteneces a un reino y ese reino se manifiesta cuando tú estás presente. No es que yo quiero que vengan a la iglesia. ¿Y por qué no le llevamos la iglesia allá? Y sí, en algún momento vendrán a la iglesia, gloria a Dios. Pero tú que eres la iglesia, ¿por qué no haces iglesia allá donde estás? Cuando tú llegas a una casa y todo es problema y aquí todo es tragedia y me quiero morir y aquí depresión, vamos, agarren todos de las manos y vamos a declarar aquí que Dios va a hacer algo en este asunto. Y llega el reino ahí, ¡puf! No solamente voy a llamar al pastor para que venga acá y reprenda todo este poco de demonios. No, no, no. Comienza a manifestar el reino. Y que el reino de Dios se acerque a esa casa, se acerque a su hogar. Comencemos a manifestar el amor de Dios en nosotros. Si no nos amamos, Dios no permanece en nosotros. Sencillo como tan sencillo. Así es que tenemos que vivir esta vida. Y su amor nos tiene que perfeccionar a nosotros para que amemos, que cuando tú veas como Dios ve. ¿Tú sabes cómo Dios mira? Dios nunca mira tu problema. Dios mira siempre lo que Él puede hacer en ti, aunque tú estés en tu problema. Dice que Dios pasó por alto nuestros pecados. O sea, cuando Dios te miró en tus pecados, Dios dijo, yo puedo hacer de ella una mujer de excelencia. Y echó a un lado tu pecado, porque si Él mira tu pecado, ¿qué es lo que tú ves cuando tú miras a un pecador? ¿Un hijo del diablo? ¿O ves una oportunidad de levantar a una persona? Así mira Dios. Cuando tú miras a tu hijo que es rebelde, ¿qué tú miras en él? Este chiquillo. O Señor, tú vas a hacer algo en este niño. Así mira a Dios. Y tenemos que comenzar a mirar como Dios, a caminar como Jesús. Señor, mira a esta mujer agarrada en pleno acto de adulterio. La ley dice que hay que apedrearla. Eso dice, sí, está bien. Pero el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Señor, ¿quién pecó, este o su mamá para que estuviera así? No, esto ocurrió para darle gloria a Dios. Y siempre querían agarrar a Jesús, pero Jesús siempre tenía los ojos de su Padre. Señor, ¿y qué tú vas a hacer con todo este pueblo aquí? Tú vas a levantar un pueblo glorioso. Pablo decía, hijitos. Y a veces, si yo fuera el apóstol Pablo, yo no le llamaría hijitos a corintios. Fornicaciones, adulterio, tanta cosa. Y Pablo decía, hijitos, por los cuales sufro dolores de parto. A los santos. Y eran pecadores y Pablo los llamaba santos. Porque Pablo no veía lo que ellos veían. Pablo veía con los ojos de Dios. Y el amor de Dios imperaba primero en Pablo. Pablo dice, mis cartas son muy rudos y soy muy fuerte, pero cuando soy a vosotros soy una taza de miel. Y dice, por eso algunos me juzgan, porque cuando estoy entre ustedes no soy tan, en otras palabras, tan potente como son mis cartas. Y algunos me menosprecian porque cuando hablo directamente y estoy físicamente, ustedes me menosprecian porque no tengo las palabras que expreso en las cartas. Porque Pablo era rudo en las cartas, pero cuando iba, demostraba el amor de Dios. Y así tenemos que ser nosotros. Seamos legalistas para con nosotros y demos gracias para con los demás. Eso lo aprendí de papá. Legalista para conmigo. Tengo que orar.
tengo que ir a la iglesia. Para conmigo, me pongo una disciplina, me someto a mi voluntad. Pero con lo demás, gracias. Y así vamos a aprender a amar como Dios ama. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí? Inclina tu rostro y le dice: Padre, enséñame a amar. Enséñame a amar, Señor. Fácil. Señor, más que tu poder, más que aprender a predicar, enséñame a amar como tú amas. Enséñame, Señor. Perfecciona tu amor en mí. Padre, perfeccionas tu amor en cada uno de mis hermanos, para que juntos podamos hacer esta obra, Señor. Y que esta iglesia, Señor, se conozca como una iglesia de reino, pero a la vez como una iglesia que ama. Que ama al pecador, que ama al cristiano, que ama a cada persona que entra por esa puerta, indiferentemente de cómo sea su expresión o cómo sea su reacción. Que amemos. Y yo te pido, Señor, que tú nos des la revelación del amor de Dios en nosotros, y que tú perfecciones tu amor en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús.